mañana es importante, pero queremos que disfrutes lo que la vida te ofrece ahora. Por eso hemos preparado Confía Ahora, el carnet que te identifica como afiliado de AFP Confía y te otorga descuentos exclusivos con solo presentarlo en los establecimientos participantes. Comienza a disfrutar ahora por el mañana que tú quieres. AFP Confía. Buenos días, martes 15 de junio de 2010, bienvenidos a la entrevista en línea. Estamos transmitiendo como todas las mañanas en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Les recuerdo que tienen ustedes tres formas de participar: a través del chat, que lo puede hacer de forma simultánea a la transmisión de la entrevista, y también seguirnos a través del facebook.com, pleca William Meléndez en línea. Usted puede dejar ahí su comentario, tenemos planteadas algunas interrogantes que las voy a leer más adelante. El Parlamento de nuestro país, como ustedes saben, ha iniciado esta semana el debate en torno a una legislación especial que busca proteger a los inmigrantes o los migrantes. La normativa es sumamente ambiciosa y supone la creación de un Consejo Nacional de Asistencia y Protección de la Persona Migrante y su familia. Sería una estructura que velaría por la asistencia y protección de los migrantes, de su familia que queda en el país también. Para conversar sobre este interesante tema está esta mañana con nosotros en nuestros estudios Karina Sosa. Ella es diputada del FMLN en la Asamblea Legislativa y desde luego que está liderando esta discusión que ha iniciado el día de ayer. Karina, bienvenida, buenos días, un gusto. Buenos días, William, buenos días, amigas y amigos que están pendientes de la transmisión de este programa. Es un gusto realmente estar aquí con ustedes compartiendo una discusión acerca de un proyecto que para nosotros como FMLN tiene mucha importancia. Claro, bueno, para explicar un poco, dejamos abiertas dos interrogantes, o más bien una interrogante puntual sobre este tema, Karina, en Facebook. Justamente lo titulamos, es, por ejemplo, si la ley de asistencia y protección de los migrantes y sus familias, si es necesaria, si cree usted que el Estado tiene capacidad para atender las necesidades de los migrantes y de sus familiares que quedan en El Salvador. Esa es la pregunta a la que están respondiendo algunas personas que nos siguen a través del Facebook también y que están viendo desde luego la transmisión de la entrevista en línea. Para comenzar, Karina, explíquenos, la discusión de esta normativa ha iniciado justamente el día de ayer, ¿no? Sí, quizás comentarles un poco que, bueno, este proyecto lo impulsamos hace ya casi 3 años como grupo parlamentario del FMLN, le dimos iniciativa y por diversas razones en la Comisión de Relaciones Exteriores, que es a donde se envió este proyecto, no había sido discutido. Y bueno, es ahora cuando, gracias a Dios, el día de ayer, ya las diferentes fuerzas políticas que integramos la Asamblea Legislativa y que estamos representadas en la comisión, iniciamos la discusión de este proyecto que, debo decirles, en varios momentos se vio frustrada su discusión por falta de quórum o por cualquier otra situación, pero el día de ayer hemos iniciado dándole lectura y ya formando un pequeño equipo de técnicos para que empiecen a trabajar los puntos en común que pudiera haber entre el proyecto original, que es el presentado por nosotros, y las opiniones que han llegado en el transcurso de este tiempo. Ahora, pero estamos hablando de una propuesta entonces que está en la mesa de discusión de la Asamblea Legislativa hace 3 años, decía usted, es decir, antes incluso de la campaña electoral. Sí, ya tiene casi 3 años de estar en el seno de la Comisión de Relaciones Exteriores. Y a pesar de ser un tema en el que todos los grupos parlamentarios han externado amplia sensibilidad, es muy curioso que no se había iniciado la discusión de un proyecto de ley que a criterio del FMLN es sumamente importante, porque no podemos ignorar que tenemos un gran porcentaje de la población salvadoreña fuera de nuestro país, fundamentalmente radicada en los Estados Unidos. Precisamente en estos momentos tan difíciles que estamos viendo cómo los migrantes y nuestra gente salvadoreña, que es parte de ese grupo de migrantes, por ejemplo, en el estado de Arizona, ese acoso que están sufriendo solo con el anuncio de la entrada en vigencia de un proyecto de una ley, pues nosotros creemos que es muy oportuno dar señales, dar muestras a los salvadoreños y salvadoreñas que están en el exterior de que los legisladores
estamos pendientes, queremos crear instrumentos, herramientas que precisamente faciliten la protección de los derechos humanos de ellos, independientemente que no estén en nuestro país, son salvadoreños y merecen que nosotros hagamos un trabajo por ellos. Diputada, ¿es propuesta única la que hay en la mesa de la discusión o hay otras iniciativas de otros grupos parlamentarios? Bueno, esta propuesta inició hace 3 años y es hasta esta legislatura, el año pasado, que se define una metodología de abordaje. Se le pide opinión a diferentes instancias, entre las que están el mismo Viceministerio para los Salvadoreños en el Exterior, Carecen, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República, SOS Migración, INCEDES y Sin Fronteras. Además, como grupos parlamentarios habíamos acordado en el seno de la comisión que cada grupo iba a emitir una opinión sobre este proyecto de ley. Hace un par de semanas o 3 semanas el grupo parlamentario de Arena presentó vía pieza de correspondencia un instrumento que le denomina Ley de Creación de la Comisión Nacional sobre Migración y Desarrollo. El día de ayer, en el medio de la discusión, nos planteaban que eran cuestiones que podían fácilmente complementarse, pero como comisión concluimos que el proyecto inicial es el documento, la propuesta de ley de asistencia y protección a los migrantes, y ahí vamos a vertir las opiniones. Perfecto. Que se hayan metido. ¿Y usted cree que si hay coincidencia de todos los grupos parlamentarios de respaldar esta iniciativa? Es decir, o no la iniciativa como tal del FMLN, sino el entrar a este tipo de discusiones de crear una normativa de esta naturaleza. Es decir, si hay coincidencia, ¿todos los partidos están interesados? Sí, eso es lo que yo celebraba precisamente al iniciar esta conversación, William, de que gracias a Dios el día de ayer ya arrancó esta discusión. Sí hay muestras claras de los diferentes partidos de querer aprobar un instrumento que contribuya a la protección, defensa de los derechos humanos de nuestros salvadoreños y salvadoreñas radicados en el exterior. Sí hay una voluntad, y también del grupo parlamentario del FMLN, nosotros fuimos quienes dimos esta iniciativa hace ya cerca de 3 años, pero nosotros estamos también abiertos a que sea un instrumento que sufra modificaciones, de tal manera que nosotros queremos dar a los salvadoreños en el exterior una herramienta de protección a sus derechos. No sé si esta propuesta finalmente abre la posibilidad de más participación, porque los compatriotas que están en el exterior, cada vez que uno habla con ellos, cada vez que ellos participan a través de los foros, los diferentes foros que hay o medios de comunicación, externan esa posición, ¿no?, de participar activamente, de decidir sobre las grandes decisiones que se toman en este país. O sea, son el principal soporte económico del país, por lo tanto, se sienten con sobrada exigencia para decir, bueno, nosotros queremos ser parte de las grandes decisiones. Cuando regresemos, para que entremos ya en materia de esta normativa, vamos en este momento a una pequeña pausa y leeré algunos comentarios que también nos han hecho llegar a través del Facebook. Ya volvemos. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. ¿Sabías que cada bolsa plástica que tiras a la calle demora más de 400 años en deshacerse? Y si no paramos ahora, el plástico terminará por asfixiarnos. Por eso, el azúcar salvadoreña ha cambiado todos sus empaques por plásticos OXO biodegradables que solo demoran 5 años en deshacerse. Una iniciativa para beneficio de nuestro medio ambiente y de todos los salvadoreños. Esta mañana estamos conversando en la entrevista en línea con Karina Sosa, diputada del FMLN. Estamos hablando en torno a la propuesta del FMLN de la Ley de Asistencia y Protección de los Migrantes Salvadoreños y sus Familias.
Karina, decía, cerrando un poco el segmento anterior, que los compatriotas en el exterior no solo les basta que digamos que les den una palmadita en el hombro o algo así, sino que quieren participación y quieren decidir activamente sobre las grandes decisiones que se toman en este país. Y no sé si esta normativa de alguna manera abre esas puertas, para que comencemos por ahí. Sí, bueno, precisamente nosotros pensando en la importancia que tiene la participación de nuestros compatriotas en el exterior, es que presentamos esta iniciativa que por supuesto dentro de su contenido tiene un apartado que propicia la participación de la comunidad salvadoreña en el exterior. Precisamente en la integración de este consejo se habla de instancias gubernamentales y también se habla de miembros no gubernamentales, en donde nosotros consideramos que se pueda perfectamente incorporar un representante de asociaciones o fundaciones salvadoreñas, de fundaciones de salvadoreños en el exterior. También hablamos de miembros gubernamentales como el Viceministerio para los Salvadoreños en el Exterior, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República y representantes de Comures, entre otros, son los que nosotros consideramos deberían de integrar este consejo. Por supuesto, como les repito, ahí está la participación de los salvadoreños en el exterior, que no tendría lógica crear una instancia que vele y procure resguardar sus derechos si no son parte ellos de este ente. Entonces nosotros hemos incorporado en el contenido, en el proyecto de ley, en esa integración de ese consejo, la participación de ellos también. Ahora, explíquenos entonces, ¿cómo entender que esta normativa no vaya a sustituir el trabajo del Viceministerio de Relaciones Exteriores, sobre todo el trabajo que está desarrollando en este momento Juan José García, que es el viceministro? Antes que estaba la figura de atención a los hermanos en el exterior, no, pero es el viceministro Juan José García el que está directamente involucrado con el trabajo de los compatriotas en el exterior. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿no va a sustituir esta normativa el trabajo que ellos están haciendo? ¿Es complementario? Sí, definitivamente el espíritu de esta normativa no es en ningún momento el sustituir el trabajo que tiene, el rol que tiene el viceministro de los salvadoreños en el exterior. Por el contrario, nosotros cuando la presentamos y también en este momento estamos muy claros y muy preocupados de las dimensiones que ha agarrado el tema migratorio. Creemos que ya son cifras bastante altas las que se mencionan de compatriotas nuestros que salen, que han estado saliendo de nuestro país por diferentes razones económicas, de seguridad y hasta por motivos de reunificación familiar, William. Hay gente que sale porque ya tiene la mayoría de su familia. Entonces nosotros estamos muy conscientes de eso y pensando en cómo combinar las dos cosas es que introducimos esta iniciativa con el espíritu de ampliar una gama de actores que permitan precisamente fortalecer el trabajo que se esté haciendo de cara a los salvadoreños y salvadoreñas en el exterior. En ningún momento el espíritu es hacer a un lado el trabajo del viceministerio ni desnaturalizar las funciones que la ley le ha dado como tal, sino fortalecer y ampliar incluso la participación también a nuestros compatriotas que están en el exterior. ¿Cómo evitar que al final se vaya a crear una estructura que sea más burocrática, que de capacidad de respuesta inmediata a los problemas que tienen los compatriotas? Esa es precisamente una de las cosas que estamos definiendo, porque precisamente los aportes que hacía el grupo parlamentario de Arena está planteando una instancia bastante amplia, menciona alrededor de 27 participaciones entre instancias gubernamentales y sociedad y salvadoreños en el exterior y otros entes del Estado. Creemos de que una cosa muy grande se podría volver como ingobernable, no podría dar los frutos que realmente nosotros esperamos que dé, y en ese debate estamos, pero lo que esperamos es que se cree una instancia que verdaderamente sirva para fortalecer el trabajo que se esté haciendo para los salvadoreños en el exterior y no que sirva como un estancamiento al mismo. Ahora, dar respuesta a las necesidades de los migrantes supone un gran desafío en términos presupuestarios. Por ejemplo, en el corte le preguntaba, este ente que se estaría creando, ¿cómo se puede sostener en términos financieros? Y cómo lograr que digamos, pueda tener su propia dinámica de trabajo, ¿no? O sea, que también tenga autonomía, porque ustedes lo plantean con cierta autonomía. Sí, nosotros planteamos que tenga
cierta autonomía y también hablamos del tema presupuestario. Inicialmente ponemos una cantidad, un fondo que planteamos que se desglose del presupuesto del Estado inicialmente, pero esta es parte de las cosas que vamos a entrar a debatir y a enriquecer a partir de lo plasmado en este proyecto, de dónde podríamos sacar mayores recursos de cara a darle viabilidad a esta propuesta que estamos planteando. Nosotros estamos claros de que, como usted muy bien lo ha dicho, el responder a todas las demandas que la comunidad salvadoreña en el exterior hace es una cifra bastante considerable, pero consideramos también que es importante ir dando pasos, muestras claras del interés que tenemos de responder, de ir respondiendo, aunque sea paulatinamente, a las demandas que se estén haciendo. Y por eso es que también la integración permite también ver que no solo va a recaer sobre el viceministerio el trabajo de cara a los salvadoreños en el exterior, sino que también van a haber otros actores. Entonces ese es un punto que inicialmente, como le digo, nosotros lo planteamos que se considere una parte del presupuesto del Estado para dedicarlo al funcionamiento de esta instancia, lo cual no quiere decir que puede ser la única fuente. Hay que revisar en el transcurso de la discusión de que otros entes o instancias o de que otros rubros podría nutrirse el financiamiento del mismo, de tal manera que sea efectivamente algo que funcione. Claro. Bueno, vamos a otra pausa en este momento. Cuando regresemos, diputada, quiero que me explique un poco, digamos, yo como migrante, ¿qué beneficio puedo tener con esta normativa? Es decir, un momento determinado que decido mirar hacia Estados Unidos, ¿cómo me va a ayudar esta normativa? ¿Cómo le va a ayudar a mi familia? Debo entender que esto tiene alcance incluso con la familia del migrante, ¿no? Sí. La que queda aquí en el país. Sí. Por eso que yo hablaba al principio, que me parece que es bastante ambiciosa, pero usted me dirá, entonces, ¿cómo es que entonces un migrante se va a sentir protegido? Pero con hechos concretos, ¿no? Vamos a la pausa y ya volvemos. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Diputada, voy a dar lectura en este momento a dos comentarios puntuales que nos han llegado a través del Facebook. Oscar Alemán dice, como inmigrante pienso que no es necesaria esta ley, ya que pasaría una larga lista de leyes que se incumplen en el país y sería gastar más dinero en algo que no va a mejorar. La atención consular es deficiente. Más bien deberían reformar las que ya están para que los delincuentes no saquen provecho de ellas, depurar el Ejército y la Policía Nacional Civil, investigar a los jueces abogados, asegurar las fronteras, dice él. Este monstruo tiene miles de cabezas y debe cortarle primero las que tiene en el gobierno para que pueda empezar a funcionar y dar seguridad a la familia salvadoreña. Me gustaría, dice Oscar Alemán, que pusieran un buzón de sugerencias en la Asamblea Legislativa para que escuchen la voz del pueblo. Muchas gracias. Luego, Daniel Osvaldo Sifontes, él nos escribe siempre desde Canadá, desde Ontario. Realmente no sería necesario, pues tenemos leyes que al final son solo eso, letra muerta. Un ejemplo sencillo, dice él. El Estado está obligado a proveer la educación gratuita, cosa que no se cumple. Y así podría mencionar, dice, otras más. Lo importante sería mejorar los servicios consulares. Gracias y saludos. Bueno, hay otro comentario de Mauricio Rodríguez que lo leeré más adelante. Pero bueno, quisiera escuchar su opinión sobre esos dos señalamientos concretos. La preocupación es justamente eso, Karina, que cómo se crea un instrumento que puede ser mucho más burocrático, que consuma recursos y que finalmente también termine, como dice Osvaldo, en letra muerta o como dice Oscar Alemán, que al final tantas leyes que tiene el país que no se cumplen. Sí, yo agradezco mucho la participación de los que han hecho sus comentarios a través de Facebook, los respeto, pero quiero decirles que precisamente lo que buscamos en este instrumento es, además de que
participen ellos, porque incluso mencionan que haya un buzón de sugerencias, pues no sería necesario un buzón de sugerencias si estamos propiciando a través de este instrumento la participación de ustedes, de quienes están en el exterior. Queremos que también sean parte de la construcción y de el enrumbar las políticas públicas que van a ser de beneficio para ustedes mismos. Entonces, nosotros creemos que este instrumento, precisamente en su integración, este consejo va a permitir ordenar también y articular de mejor manera, porque yo he leído aquí una propuesta de instancias gubernamentales y de la sociedad civil que lo integrarán, pero vamos al debate en el seno de la comisión, probablemente quede mucho más rico la integración de este consejo, y precisamente lo que buscaría es articular de mejor manera esas políticas públicas, porque debemos reconocer que ha habido un enfoque diferente de cara a la creación e implementación de políticas públicas. Ahora estamos en un nuevo gobierno donde hay un enfoque diferente, donde obviamente los primeros pasos que se estén dando no se lograrán dimensionar en relación a la gran necesidad de cosas que hay que hacer en diferentes áreas, pero se van dando pasos. El gobierno ha hablado a través del viceministro que el énfasis va a ser en la parte de asistencia humanitaria, de acercamiento más a las comunidades, versus el trabajo que anteriormente se hacía, y que es una de las cosas que están demandando los amigos que han escrito, que había más énfasis en la parte de atención consular, emisión de pasaporte, ¿verdad? Estrictamente, no tanto al salvadoreño, a la salvadoreña o a la comunidad, sino a la emisión de trámites. Entiendo que el planteamiento que ha hecho el nuevo gobierno es que eso se le va a dar un giro, y este instrumento es una herramienta que permitirá enriquecer precisamente ese giro que se va a dar de cara a la atención más a la persona humana y no al trámite. Precisamente por eso hablamos aquí de centros de asistencia a la persona migrante y su familia. Estos centros de asistencia son acá en el país, en los diferentes departamentos. Ahora, justamente vamos entrando entonces ya en lado, lo más humano de esta normativa es qué tipo de asistencia se va a dar. Es decir, como le preguntaba, ya poniéndonos en un ejemplo concreto, cuando uno decide emigrar hacia Estados Unidos, por ejemplo, que es el caso más común, ¿cómo me va a proteger a mí esta normativa y cómo va a ayudar a mi familia que se quede en El Salvador? Precisamente voy a agarrar dos de los puntos, de los tantos puntos que se mencionan en la ley. Uno es los centros de asistencia a la persona migrante y su familia, que estarán aquí en el país, y otros son las ventanillas de atención a la persona migrante en el exterior. ¿Qué es lo que buscarán estas ventanillas? Pues precisamente facilitar a todos los salvadoreños y salvadoreñas que acudan al consulado para darles una asistencia humana, asesoría legal, y a darles información acerca de los derechos que tienen. Porque, mire, William, yo he estado en Estados Unidos y me he dado cuenta que a veces la gente, por una infracción de tránsito o por alguien que no debía de ponerle una multa, son retornados al país. O sea, hay cosas tan mínimas que deberían de conocer que no las conocen. Entonces, decir que todo esto va a recaer solo sobre el viceministerio y los consulados es una cosa bastante compleja, y aquí estamos creando una herramienta que le va a permitir a otras instancias y a otros entes entrar en esta dinámica y precisamente fortalecer ese trabajo que se esté haciendo con el nuevo enfoque. Entonces, lo que se pretende es que haya una asistencia a la persona, una asesoría humanitaria, y no solo humanitaria, sino que en diferentes áreas se necesita a veces que se dé una, valga la redundancia, asesoría. Eso es de cara a las ventanillas en el exterior. Ahora, perdón, en ese punto siempre, no se podría en este momento ya hacerlo con lo que está haciendo el viceministerio, o el viceministro Juan José García, es decir, de dotar de más personal, con más capacidad, y echar a andar ya ese proyecto al nivel de lo que ya se tiene antes de entrar con esta normativa. Definitivamente que de los giros que se están dando es precisamente buscar una mayor atención a los salvadoreños y a las comunidades. Pero yo le he mencionado en el desarrollo de nuestra conversación que nosotros consideramos que quedaría corto el viceministerio en relación a la demanda que pudiera existir, porque es una cantidad, tenemos aproximados, es difícil precisar las cifras de los salvadoreños y salvadoreñas que han emigrado, es un aproximado el que hay
en cuanto a cuántos serían los que estarían en el exterior, y nosotros consideramos que si bien es cierto, es algo que podría impulsar, que estará impulsando, pero que al estar integradas otras instancias, esto podría fortalecerse y realmente dar y tener una mejor cobertura. Bueno, debo hacer otra pausa. Cuando regresemos hablemos entonces cuál es el beneficio que queda entonces o que se puede lograr con esta normativa para la persona que queda en el país, para los familiares de los que quedan acá en El Salvador. Vamos a la pausa, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Me acompaña esta mañana en nuestros estudios Karina Sosa, diputada del FMLN. Estamos hablando sobre la propuesta del FMLN de la Ley de Asistencia y Protección de los Migrantes Salvadoreños y sus familias. Quiero leer un comentario de Mauricio Rodríguez que nos está escribiendo. Dice: hola William, un saludo para usted y su invitada. Bueno, dice, como debe de saber ya la diputada Karina, los migrantes no son nada nuevo, desde hace muchos años han existido. Y para la Segunda Guerra Mundial se dio en mayor escala. Se sabe que la gente emigra a otros países por la pobreza y la miseria, que cada día crece más y más. El otro factor muy importante, dice Mauricio, es la falta de empleo o de bajos salarios, que no permite acceder a una canasta básica familiar, la inestabilidad económica y social, etc. Es del gobierno en turno la responsabilidad de generar o no generar más pobreza para evitar la migración a otros países. Pregunto, ¿cuál es el plan del gobierno para evitarla? Porque entiendo que se evita mucho con la generación de empleo y eso lo genera la empresa privada. Se están dando los espacios a esta, o sea, se refiere a la empresa privada. Entonces, Karina, hay una pregunta puntual de Mauricio que tiene que ver con cuál es el esfuerzo concreto que se está haciendo desde el actual gobierno, que obviamente lo comparten ustedes con Mauricio Funes, para combatir el tema del desempleo, que es lo que provoca, pues, obviamente, las migraciones. Bueno, definitivamente que nosotros estamos claros de las causas que impulsan a nuestros compatriotas, que han expulsado, mejor dicho, a nuestra gente durante todo este tiempo. De hecho, en el programa de gobierno, del Gobierno del Cambio, hay un compromiso de buscar disminuir ese flujo migratorio. Obviamente que esto es un enorme reto, porque implica en primer plano recursos. Aquí estamos hablando de la necesidad de generar empleo, tal y como lo ha mencionado el amigo, y cubrir otras áreas que son precisamente los puntos que hacen que la gente salga del país. También el tema de la reunificación familiar que yo mencionaba al principio es un espacio que va ganando un porcentaje importante. No podemos ignorar que hay familias que, independientemente que ya tengan una situación solvente en nuestro país, producto de las remesas que les estén enviando desde el exterior, sienten la necesidad de unirse nuevamente y de recuperar ese vínculo como familia, y es otra de las causas fuertes de migración. Yo decía en un principio que el Gobierno del Cambio está dando algunos pasos de cara a cambiar todo este tipo de cosas que se estuvieron dando en el pasado y que han propiciado esa salida masiva de nuestros compatriotas. Obviamente que son pasos que en un año se pueden ver o no se pueden ver, porque es tanta la cantidad de camino recorrido con las mismas políticas durante tanto tiempo que se puede ver minimizado de alguna manera
los avances que se estén dando con un nuevo enfoque. En el programa de gobierno está contemplado, por ejemplo, el hecho de la inversión de salvadoreños en el exterior hacia sus comunidades de origen, que haya inversión de ellos en las comunidades y de tal manera de ir generando pequeños polos de desarrollo, de ir generando empleo y de ir haciendo, valga la redundancia, desarrollarse más cada uno de los municipios. Entiendo que ya sobre esto ya se dieron un par de casos, por ejemplo en San Sebastián. Entiendo que ya hay unos empresarios de Estados Unidos, salvadoreños, que han venido a establecer una alianza, un vínculo comercial con los que hacen y producen hamacas y que tienen telares. Pero esto es para ir fortaleciendo también cada uno de los municipios. Son cosas pequeñas, pero que se van dando para generar empleo en la zona y desarrollo también. Ahora, pero ¿usted cree que en algún momento será posible cuantificar, digamos, cuál es el impacto de las políticas que se están implementando para saber con números concretos cuántas personas están dejando de emigrar? Porque, no sé, es bastante difícil, ¿no?, tener un contador que pueda especificar ahí cuántas personas están saliendo por la situación de pobreza en el país o de desempleo. Porque la otra pregunta que hacía también Mauricio tiene que ver con, digamos, cómo están coordinándose con la empresa privada, que es finalmente la que estimula la generación del empleo. Es decir, el gobierno estimula, pero la empresa privada se encarga de generar ese empleo. Y no sé si en una situación de crisis se ha podido hacer eso. Bueno, yo voy a hablar un poco sin ser tan conocedora en la materia, porque mi campo es el campo legislativo. Claro. Sin embargo, como partido y como parte de la elaboración del programa de gobierno, yo puedo decirle que de los compromisos que se plantearon en ese programa de gobierno, precisamente está el tema de buscar generar inversión y desarrollo en nuestro país. Pues no estamos cerrados a que esa es una de las cosas que obviamente contribuirían a cambiar la vida de nuestro país y la situación de cada una de las familias. Yo le daba un pequeño ejemplo de algunas cosas que el viceministerio, que he conocido yo, que concretamente el viceministerio está haciendo en los municipios. Por ejemplo, en San Sebastián con el tema de los telares, y que es algo que está incentivando la inversión de nuestra gente también en el exterior, porque hay mucha gente cuando uno va al exterior que le manifiesta el deseo de querer invertir en su país y no sabía cómo y no sabe cómo. Claro. Entonces ahora se está dando pasos de cara a propiciar esa inversión de los mismos salvadoreños en el exterior en sus comunidades de origen, lo cual no quiere decir que tampoco estamos pensando en que debe de haber inversión de otros actores y del sector privado. Por supuesto que es necesario, entiendo que se está trabajando en ese sentido. El tema migratorio es un tema bastante complejo, que hay que verlo en todas sus dimensiones y no solo en una particularidad. Ahora, quiero cerrar este segmento con la pregunta que hacíamos en algún momento, y es, por ejemplo, ¿qué beneficio va a tener la familia del migrante que queda en El Salvador? Buena pregunta, y eso tiene que ver con la creación precisamente a través de ese instrumento de los centros de asistencia a la persona migrante y a su familia. Hay muchas familias en diferentes puntos del país que viven la incertidumbre de que un familiar de ellos, por ejemplo, emigra y pasa quién sabe cuántos días sin tener mayor noticia de ellos. Llegan y hasta que logran llegar después de un mes, logran tener alguna comunicación e información de la situación de su familiar. Hay otras que tienen la mala suerte de que desaparecen y nunca más saben nada de su familiar. Este es uno de los puntos que este centro de asistencia estaría procurando, valga la redundancia, asistir a los familiares que quedan aquí, de facilitar orientación, asesoría, asistencia humanitaria y legal acerca de la situación de su familiar que ha tenido que emigrar por diferentes causas. Bueno, quedémonos en este punto, vamos a una pequeña pausa, regresamos al cierre de la entrevista en línea. Ya volvemos.
Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Diputada, respecto de la propuesta que hace esta normativa de crear ese Consejo Nacional de Asistencia, por ejemplo, estaba leyendo en la propuesta de ley que ustedes han elaborado que no sé si al final esto puede volver caro o burocrático la estructura, porque hay una parte donde dice, y leo textual, que vele por la asistencia y protección de sus derechos, desarrollando e implementando programas permanentes de asistencia, protección, integración y cooperación humana para atender, dice, de manera integral y oportuna el fenómeno migratorio, desde la partida de la persona migrante, su estadía en el país de residencia, las deportaciones forzosas y la etapa de reinserción a su familia y a la sociedad. Y me quiero detener un poco sobre esto, en esta parte donde hace referencia a la etapa de reinserción a su familia y a la sociedad. ¿Qué es esto? Porque ahí es donde uno se pregunta, bueno, esto escrito se ve muy bien, pero no sé en términos prácticos qué tanto se puede hacer, diputada. Sí, bueno, hasta ahora lo que todos conocemos es el programa que está vigente, que es el programa Bienvenido a Casa. Nosotros creemos que es algo que debe de fortalecerse, porque no solo se trata de trasladar hasta acá al país esa cantidad de 140 compatriotas cada 4 veces por semana vía aérea, y de 35 a 70 compatriotas que vienen por tierra también 4 veces a la semana, que ya hacen una buena cantidad de salvadoreños. No solo se trata de ese traslado, sino de buscar cómo insertarlos en la vida del país, porque obviamente sabemos que muchos quedan en total indefensión, venden todo lo poco que tienen o quedan endeudados claro. Aquí en el país y tienen que emigrar y regresan la mayoría de veces sin un 5, por no decir en la totalidad. Sí, sí. ¿Qué hacer entonces en los casos concretos? Porque debo entender que el programa Bienvenido a Casa, bueno, lo reciben en el aeropuerto, tratan de darle una bienvenida cálida en medio de la desgracia que ellos traen de los compatriotas que son expulsados desde Estados Unidos o deportados, y debo entender que se les traslada hasta sus hogares, ¿no? Se les facilita sin transporte para llevar, para enviarles. No sé si se les da el dinero o se les lleva en algún bus, pero el tema es que se les ayuda, pero es hasta ahí. Digamos, si este programa se fortalece, ¿qué implicaría? Es decir, ¿qué hacer con esta familia qué hacer con la persona deportada y con la familia que está en el país, como usted dice, que vendió todo, se fue, pero luego retorna y se encuentra en una situación peor a la que tenía? Bueno, lo que nosotros pensamos es trabajar alrededor de construir programas que precisamente busquen insertarlos en la vida económica del país, que no queden únicamente con el ser trasladados y ya lo dejan en manos de su familia, sino buscar la forma de apoyarle precisamente por las condiciones de vulnerabilidad en las cuales ellos estarían retornando aquí a El Salvador. El programa Bienvenido a Casas no solo se mantendría, sino que se va a fortalecer. Mire, la propuesta aquí se llama Proyecto Retorno a Casa, que tiene por objeto establecer acciones encaminadas a facilitar y agilizar la recepción e integración de las personas migrantes y sus familias que regresan al país de forma obligatoria o voluntaria. O sea, el programa Bienvenido a Casa es únicamente el traslado de ellos y dejarlos en manos de su familia. Aquí estamos hablando también de la integración, y es una palabra bastante abarcadora, no es solo de traerlos, dejarlos, sino que buscar cómo se pueden insertar. Esto es algo que estamos planteando aquí, obviamente vamos a entrar a la discusión de este punto para fortalecer la propuesta que tenemos acá.
ya iniciamos, como decíamos al principio, la discusión con los demás grupos parlamentarios. Veremos cómo queda al final esta propuesta que como grupo parlamentario hemos hecho. Para cerrar, ¿qué mensaje entonces le envía usted a los compatriotas, a aquellos que nos están viendo desde el exterior y bueno, están hablando, tienen sus inquietudes válidas, como las que ya hemos leído en torno a, digamos, si esto no va a ser un ente más burocrático, si finalmente lo que se va a hacer es otra nueva normativa, pero no se va a tener aplicación práctica, en lo concreto, ¿cuál va a ser el beneficio para el compatriota? Bueno, decirles en primer lugar que nosotros como grupo parlamentario del FMLN siempre hemos estado preocupados por impulsar acciones que busquen beneficiar a los salvadoreños y salvadoreñas independientemente del lugar donde estén. Y prueba de ello pues es esta iniciativa que hace ya casi 3 años introducimos a la Asamblea y que lamentablemente no se había podido discutir y que gracias a Dios el día de ayer hemos iniciado ese debate y vemos que hay muestras de los diferentes grupos parlamentarios por aprobar esta iniciativa. Yo entiendo las inquietudes que se han planteado, entiendo las interrogantes que hay al respecto de esto. Créannos que el espíritu de este instrumento no es entorpecer ni hacer mucho más complejo los trámites que debían de hacerse para que ustedes sientan la protección del Estado y el resguardo en cuanto a sus derechos humanos, sino por el contrario, es facilitar una herramienta que precisamente busque proteger sus derechos, independientemente si son sus familias que están acá o ustedes que están allá. El espíritu nuestro es que esto sirva precisamente para eso, no para entorpecer. Y como decía al principio, estamos abiertos al debate, hemos iniciado la discusión en la Asamblea Legislativa, va a haber un momento en el que la comunidad también salvadoreña en el exterior va a tener esa oportunidad de opinar acerca de este anteproyecto, porque no podemos ignorar que ellos son parte fundamental de esto y que deben ser escuchados también. Claro, para cerrar, ¿a qué teléfono se pueden poner en contacto con usted o a qué correo electrónico? Digamos, si ellos quieren comunicarse con usted y mandarle algunas sugerencias. Sí, mi correo electrónico es ksosa@asamblea.gov.sb y el número de teléfono de la oficina es el 2281-9302. Bueno, se nos agotó el tiempo, diputada, le agradezco que haya compartido con nosotros. Muy gentil. Gracias. Terminamos de esta manera la entrevista en línea de este martes. Nos vemos mañana a las 8:15 de la mañana. Buenos días.